Bueno, hermanos, les invito a abrir sus Biblias al capítulo 18 de Mateo. Capítulo 18 de Mateo. Cada domingo tenemos el privilegio particular de abrir la palabra de Dios y escudriñarla juntos. Y nos estamos acercando a la sección final de este capítulo en los versículos 21 y 35. Hemos estado estudiando el capítulo 18 de Mateo y hoy vamos en particular a hablar de un tema que es de tremenda importancia para la salud espiritual de la iglesia, la salud espiritual de cada cristiano. Estamos hablando del perdón. Podríamos llamarle a este mensaje aprendiendo a perdonar. En este capítulo, a modo de repaso, ustedes recuerdan que el Señor ha estado enseñando acerca de la semejanza que existe entre un niño y un creyente. Más, en el versículo 2 del capítulo 18 nos dice que Jesús, llamando a un niño, lo puso en medio de ellos. Y a partir de ese niño, una ilustración viva de lo que él quería comunicar, comienza a dar instrucciones sobre varias cosas. En la primera parte del capítulo, el Señor nos enseña que debemos entrar al reino de los cielos como un niño. Nos dice en el versículo 3 que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. A partir del versículo 6 nos dice que debemos ser cuidados o protegidos, mejor dicho, como uno de estos pequeñitos, como uno de estos niños. En los versículos del 10 al 14 nos dice que debemos ser cuidados como niños. En los versículos del 15 al 20, como hemos estudiado la última vez, nos enseña que los creyentes necesitan ser disciplinados como niños. La disciplina es una parte íntegra de la educación de nuestros hijos. Dios nos trata como niños, quienes a menudo necesitamos la disciplina divina para entrenarnos para la piedad. El Señor nos instruye así como nosotros instruimos a nuestros niños, y a veces es crucial, ineludible la disciplina. Cuando llegamos al versículo 21, nos damos cuenta que un creyente debe ser perdonado como se perdona a un niño. Por lo general, es mucho más fácil perdonar a un niño por sus faltas que es perdonar a un adulto, ¿no es cierto? Tenemos cierta tolerancia para con los chicos, sabemos de sus flaquezas como niños y nos sentimos que debemos demostrarles cierto perdón, cierta actitud de perdón, dada su falta de madurez. Entendemos que ellos son limitados en su desarrollo y capacidades mentales y emocionales. Un niño todavía no ha madurado, él actúa como lo que es, niño. Y por lo tanto, le perdonamos sin mucho esfuerzo. No así a los adultos. Nosotros, sin embargo, como creyentes, espiritualmente somos como niños, nos dice el Señor Jesús. Tenemos flaquezas, tenemos debilidades, pecados que demuestran una y otra vez nuestra falta de madurez. Cuando pecamos y la disciplina ha sido aplicada y respondemos apropiadamente, también entonces debemos ser perdonados. Y el Señor nos perdona, ¿no es cierto? Una y otra y otra y otra vez. Ahora cuando llegamos a este punto nos damos cuenta que es difícil para un adulto perdonar a otros. Sin embargo, el perdón es la virtud más sobresaliente de un hijo de Dios. Nunca nos parecemos más al Señor Jesús. Nunca nos parecemos más a Dios que cuando perdonamos, como Él perdona. El perdón, entonces, es la clave para mantener la unidad en cualquier relación. Vamos a ofender a otros, vamos a pecar en contra de otros, por lo tanto, necesitamos el perdón de otros para mantener esa relación. Esto sucede en la familia natural. Obviamente cada uno de nosotros nos identificamos con esto. Sucede en las relaciones con otras personas, con amigos,
Pero particularmente el perdón es importante dentro de la familia de Dios, los hermanos. En Proverbios 19:11, es un proverbio que me encanta reflexionar en él una y otra vez. Nos dice el autor Salomón: la discreción del hombre le hace lento para la ira. Escuche bien, una persona discreta es lenta para la ira. Y escuche la segunda frase: y su gloria es pasar por alto una ofensa. A menudo cuando siento la tentación de mantener cierto enojo o amargura con alguien que me ha ofendido, este es un excelente proverbio al cual regreso pensando que la gloria de un hombre no se manifiesta guardando el rencor, sino se manifiesta pasando por alto una ofensa. Tal vez es la misma expresión de Pedro, ¿no es cierto? Que el amor se demuestra de tal manera que cuando perdonamos, cubrimos ¿qué? Multitud de pecados. Y creo que esta es la idea. La gloria del hombre, la gloria de una mujer es pasar por alto una ofensa, olvidar un pecado cometido en contra suyo. Pablo retoma tal vez o usa este pensamiento de Proverbios cuando nos enseña en Efesios 4:31, sea quitada de vosotros toda amargura, o quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Sed más bien amables, dice Pablo, unos con otros, y está hablando a creyentes, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. La idea es que porque hemos sido perdonados por Dios, debemos perdonar a nuestros hermanos en Cristo, que son hijos de Dios, son parte de la familia de Dios. Colosenses repite el principio, en el capítulo 3, versículo 13, dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Entonces, la gloria del hombre, la honra y la virtud sobresaliente de un cristiano es pasar por alto, perdonar la ofensa de otro. Tenemos múltiples ilustraciones en la Biblia de hombres que demostraron ese perdón. Particularmente en el Antiguo Testamento tenemos una ilustración, yo diría, sobresaliente. En particular es la historia de la vida de José. Ustedes recuerdan que José, en la historia que nos relata Génesis, a la edad de 17 años, sus hermanos le envidiaban y trataron de matarlo. No lo hicieron, pero sí hicieron algo en el campo. Cuando su padre Jacob todavía no sabía lo que estaba pasando, lo ponen en una fosa. Regresan al padre diciéndole que mira, tu hijo José, una fiera lo devoró, aquí están las pruebas, esta túnica. Ustedes recuerdan que Jacob le había dado una túnica especial de colores. Posiblemente José era un favorito de su papá y esa era parte de la razón por la cual sus hermanos le odiaban a tal extremo que quisieron liquidarlo. Benjamín, el más chico, dijo, no hagamos eso. Pero lo que decidieron hacer entonces es venderlo a mercaderes que venían en camino a Egipto a los 17 años, imagínense, y no lo volvieron a ver hasta el cabo ya era adulto él, segundo al faraón. Y encontramos que el relato se retoma en el versículo 15 del capítulo 50, de esta manera. Al ver los hermanos de José que su padre había muerto, dijeron, quizá José guarde rencor contra nosotros. Ya habían descubierto que él era el segundo a Faraón. Y de cierto nos devuelva todo el mal que le hicimos. Ellos estaban conscientes que habían pecado contra su hermano en una forma increíble. Y en el versículo 19 leemos lo siguiente. Pero José les dijo, no temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Y en el versículo 20 él dice, vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo tornó en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente.
Ahora pues, no temáis, yo proveeré por vosotros y por vuestros hijos. Y los consoló y les habló cariñosamente. Había sido ofendido, había sido transgredido, había sido tratado como un enemigo, y sin embargo José demuestra o ejemplifica la virtud de la cual estamos hablando, de pasar por alto una ofensa. Y esta fue más que una ofensa, esta fue una ofensota. Haber sido vendido por sus hermanos a la edad de 17 años pensando que se iban a desligar de él para siempre. También recordamos con respeto la historia de David, este hombre de Dios, de acuerdo al corazón de Dios, como nos dice la palabra, un hombre que en muchas ocasiones manifestó una actitud bondadosa y de perdón, aunque era un guerrero, aunque era duro a veces, pero particularmente en su relación con Saúl, el rey de Israel. Ustedes recuerdan que Saúl odiaba a David y trató de matarlo en varias ocasiones. Y en una ocasión particular, David se acerca a la cueva donde estaba durmiendo Saúl y tuvo la oportunidad de clavar su espada o su lanza y atravesarlo como un pollo al espiedo. Y sin embargo no lo hizo. Y leemos estas palabras en 1 Samuel 24:6. Dijo a sus hombres David: Jehová me guarde de hacer mal contra mi rey, el ungido de Jehová, de extender contra él mi mano, porque es el ungido de Jehová. David contuvo a sus hombres con estas palabras y no les permitió que se levantaran contra Saúl. Y Saúl se levantó, salió de la cueva y siguió su camino. David pudo haberse vengado en ese momento, liquidado, matado a Saúl, su enemigo, mientras él dormía, y sin embargo no lo hizo. ¿Por qué? Porque pasó por alto una falta. David fue un hombre virtuoso, de acuerdo a lo que nos dice Proverbios. Esta es la gloria de un hombre, pasar por alto, perdonar las faltas de otros. El perdón realmente es una virtud que trae honra a una persona, un hombre o una mujer. Observa a un hombre virtuoso y verás a un hombre que sabe perdonar. Muéstrame un hombre lleno de amargura y odio y veremos a un hombre sin virtud espiritual. Muéstrame a un cristiano que no quiere perdonar y te mostraré a un cristiano que no entiende el perdón de Dios en su vida. El Señor Jesús acaba de enseñar, volviendo a nuestro pasaje, acerca de la disciplina de un pecador en los versículos 15 al 18. Y ahora se enfoca en la necesidad de perdonar al que ha pecado. Escuche, todos necesitamos aprender a perdonar porque todos necesitamos ser perdonados y porque Dios ya nos ha perdonado. Estamos hablando a cristianos. Veamos cómo el tema del perdón se desarrolla en esta sección. En primer lugar, vamos a observar la pregunta acerca del perdón en el versículo 21. La pregunta acerca del perdón. Entonces Pedro se le acercó y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré? Es una buena pregunta. Es una pregunta con la cual a veces luchamos. ¿Cuántas veces tengo que perdonar a un individuo que constantemente peca contra mí y me ofende? Pedro sabía que en las relaciones humanas el perdón no es algo que se busca o se concede una vez. Estaba consciente que siempre ofendemos. Toda persona comete faltas contra otra persona repetidas veces. Pedro hace la pregunta: ¿cuántas veces? Dando a entender que según él debía haber un límite. Y creo que humanamente todos pensamos, que tal vez hay un límite a la extensión, al otorgar el perdón. En otras palabras, es posible que Pedro estaba pensando: está bien perdonar. Sin duda es la gloria del hombre pasar por alto una falta. Estoy seguro que Pedro conocía Proverbios. Pero tampoco hay que dejarse abusar, ¿no? Está bien ser magnánimo, pero no ir más allá de ciertos límites, ¿verdad, Señor?
Eso es lo que estaba detrás de su pregunta. Es una pregunta común y es una buena pregunta porque el Señor Jesús la usa ahora para enseñarnos una lección poderosísima en cuanto al perdón. A veces nos fijamos en Pedro y decimos, ese Pedro siempre habla cuando no debe. ¿No saben qué? Muchas veces hablaba, pero el hecho de que hablaba daba oportunidad al Señor a responder esa inquietud. Y de alguna manera obtenemos el beneficio de las preguntas de Pedro. Esta es una de ellas. Pedro dice al final del versículo, Señor, ¿cuántas veces voy a perdonar? ¿Hasta 7? Qué bárbaro, ¿no? ¿Hasta 7? Posiblemente Pedro pensaba que estaba siendo muy generoso en el número de veces que para él tal vez constituían un límite de perdón. Y tal vez esperaba una felicitación por parte de su Señor. Oh, muy bien, Pedro, ¿no? Estoy impresionado con tu bondad, algo así. Yo creo que se cayó de espaldas cuando escuchó la respuesta del Señor. El perdón no es algo que nos fluye naturalmente, y eso se revela a través de la pregunta de Pedro también. Es opuesto, ¿no es cierto?, a la naturaleza caída del hombre perdonar. El hombre prefiere vengarse cuando es ofendido. Estaba leyendo algo acerca de Luis XII, y este rey dijo lo siguiente, nada huele tan bien como el cadáver de tu enemigo. Tipo perdonador, ¿no? Nada huele tan bien como el cadáver de tu enemigo. Posiblemente estaba manifestando algo de la actitud humana en cuanto al perdón. No es natural perdonar. Más, es natural al hombre vengarse. ¿Se fijaron qué sucede en el tráfico cuando usted maneja? Y alguien se cruza delante de otro conductor. La reacción inmediata del ofendido es, por favor, adelante. Faltaba más, ¿no? Se dicen malas palabras, se miran con miradas horribles, a mí me pasó. Te tocan bocina, prenden las luces altas, tratan de intimidarse, tratan de cruzar enfrente de uno para hacerle lo mismo. Ponen los frenos y hasta en algunos casos exagerados en nuestros freeways ha sucedido que alguien saca un revólver, una pistola y abre fuego contra la persona que según él le ofendió. Bueno, todas estas son demostraciones naturales del hombre ofendido que quiere desquitarse con aquella persona. Por eso cuando leemos la reacción de Jesús, cuando fue crucificado, ahí está en la cruz, nos llena de admiración las palabras del Señor. Cuando mira hacia abajo y ve a aquellos que le estaban matando, insultándolo, escupiéndolo, hiriéndolo, traspasándolo con una lanza. Sin embargo, mira hacia ellos y una de las palabras que leemos en los evangelios es, Padre, perdónalos, porque ¿qué? No saben lo que hacen. Perdónalos. La actitud de Dios para con el pecador. Esteban, el primer mártir de la iglesia, en una situación similar cuando estaba siendo apedreado por su fe. Leemos esto en Hechos 7:59. Y mientras le apedreaban, él invocaba al Señor y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y cayendo de rodillas clamó en alta voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, durmió. Es muy posible que la actitud perdonadora de Esteban afectó a un joven que estaba ahí, cuyo nombre era Saulo, que más tarde sabemos que se convirtió en el gran apóstol Pablo. El perdón siempre tiene un efecto positivo, sin duda tiene un efecto positivo en la persona que perdona, no hay amargura en él, y hay un efecto positivo en aquel que recibe el perdón, siempre. La actitud de un cristiano entonces debe ser una de perdón. Lo vemos en la actitud de David, las ilustraciones que vimos, el Señor ejemplifica eso, Pablo, Esteban.
La actitud debe ser una de perdón. Se arrepienta o no se arrepienta la persona que ha ofendido y pecado. Siempre debemos tener presente que independientemente de que si fuimos ofendidos, que si la otra persona se arrepintió o no, ese individuo que nos ha ofendido, por sobre todas las cosas, ha pecado primeramente ¿contra quién? Contra Dios. Y si esa persona es un cristiano, Dios ya le ha ¿qué? Perdonado. Cuando un cristiano peca, siempre peca contra Dios. Contra ti, si ustedes recuerdan las palabras de David, contra ti, oh Dios, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. David no estaba diciendo, bueno, lo que pasa es que esta señora ahí andaba ahí haciendo de las suyas y yo estaba ahí arriba mirando y de repente me hizo caer. No. Contra ti he pecado, Señor. El ofendido eres tú. Y eso lo reconoce Él. Alguien dirá, un momento, Henry. Dios perdona cuando confesamos nuestros pecados, ¿no es cierto? Bueno, quiero otra vez aclarar algo en cuanto a el perdón. Existen dos tipos de perdón en la Biblia. Un perdón que es legal o judicial, que Dios otorga a todo individuo que pone su fe en Cristo Jesús. Este perdón ocurre en el momento de la salvación, cuando somos justificados por la fe. En ese momento, Dios nos perdona de todos nuestros pecados. Todos nuestros pecados fueron pagados por Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Colosenses 2:13 nos dice, y cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, habiéndonos perdonado todos los pecados. En el momento de salvación, todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, fueron colocados sobre Jesucristo, el Cordero de Dios. Y su justicia, nos dice la Biblia, fue imputada, fue atribuida a nosotros. Esas son las palabras de Pablo en 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros llegáramos a ser ¿qué? Justicia de Dios en Él. El trueque es fabuloso. Él recibe nuestros pecados, nosotros recibimos su justicia. Por eso podemos decir que cuando fuimos salvados, fuimos perdonados de todos nuestros pecados. Cristo pagó por todos. Esa es la primera clase de perdón, pero existe otra, también importante. Otro tipo de perdón en la Escritura, y este es el perdón relacional, el perdón de familia, el perdón diario que mantiene nuestra comunión con Dios. Este es el perdón que nos permite disfrutar la paz y el gozo del Señor en nuestra experiencia. De esto nos habla el apóstol Juan cuando escribe, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar y limpiarnos, perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Este es el perdón de Dios, Padre, para con sus hijos. Es un perdón familiar, es un perdón de relación. Entonces, el perdón legal es posicional, cubre todos nuestros pecados en el momento de la salvación. El perdón relacional es diario y mantiene abierta nuestra comunión y relación con Dios. Cada uno de nosotros sabemos que cuando pecamos, nuestra comunión íntima con el Señor queda truncada. Algo nos hace ver que hemos transgredido contra Él y no tenemos la libertad de ir a Él, ni tenemos la paz de Él, ni tenemos el gozo de nuestra salvación en esos momentos, ¿no es cierto? Necesitamos el perdón experimental, familiar, de un Padre que nos dice, te perdono, pero eso viene solamente cuando hemos, ¿qué? Confesado. Así sucede con nosotros. Cuando alguien peca en contra nuestra, el pecado no se confiesa al ofendido. Si no se confiesa al ofendido, hay un daño inmediato en la relación y comunión mutua.
Pero somos llamados a perdonar a pesar de lo que la otra persona o independientemente de lo que la otra persona haga. Somos llamados a otorgar el perdón total que Dios ofrece a sus hijos. Después, a través del proceso de restauración, cuando hay confesión y arrepentimiento, podemos darle el perdón de la comunión. En nuestras relaciones familiares, con amigos, si pecamos contra alguien, se rompe esa intimidad que existía antes, hasta que hay una confesión, hasta que se concede el perdón y la relación ahora sí se restaura. Lo mismo con Dios. De esto nos habla el Señor Jesús en estos versículos. Entonces vamos a ver la pregunta sobre el perdón. Ya la vimos, la pregunta sobre el perdón. Veamos ahora, en segundo lugar, la extensión del perdón. Vimos la pregunta, ahora veamos la extensión del perdón. ¿Qué es esto o qué es lo que Pedro tiene en mente cuando dice 7 veces? ¿A qué se refiere? Es muy posible que Pedro tuviera en mente la tradición judía. Los judíos pensaban que el límite del perdón era la tercera vez. Perdonaban 3 veces, pero a la cuarta ya estaba en problemas el ofensor. La tradición judía entonces tenía el límite, 3 veces. Era como decir, la tercera es la vencida, ¿no? Hasta aquí. Si me ofendes seriamente, te perdono 3 veces, pero no cruces la línea porque a la cuarta vez se acabó. Sin embargo, Pedro va más allá de la tradición judía. Imagínense. Sin duda, después de haber convivido con Jesús por un largo tiempo y observar al Señor Jesús en muchas ocasiones, la actitud que Él tenía y concedía a los pecadores, posiblemente Pedro aprendió que tal vez la tradición era un poquito estricta y entonces sobrepasa el límite por 4 y dice, ¿hasta 7 veces? Oh, con esto me gano la congratulación de mi Señor. La respuesta de Jesús fue impresionante a la luz de lo que estamos estudiando. El Señor Jesús le dice en el versículo 22, Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Y ahí se cayó de espaldas Pedro. Este era un número tan grande que simplemente el ofendido perdía la cuenta. Imagínense, estamos hablando de 490 veces. ¿Quién va a llevar una lista de 490 ofensas? Especialmente con tu esposa, ¿no? 491, hoy, 1900, etcétera, o 2000. Nadie mantiene ese tipo de lista. El Señor Jesús estaba hablando de un número hiperbólico. El perdón debe ser sin límites. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesús. No hay límites. Este es el punto. En Lucas 7:4 vemos el mismo principio. Tened cuidado. Si tu hermano peca, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. Y si peca contra ti 7 veces al día, esto es peor. Y vuelve a ti 7 veces diciendo, me arrepiento, perdónalo. Perdónalo. Comiencen ustedes a multiplicar 7 veces al día por 360 y podemos notar entonces que lo que está hablando el Señor Jesús es un perdón que no tiene límites. Quiero que notemos algo muy, muy importante. El apóstol Santiago, en el capítulo 2 de Santiago, el versículo 13 dice lo siguiente. Porque el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. Tremendas palabras. ¿Notaron eso? Somos llamados a tener misericordia. ¿Se acuerdan lo que Jesús enseñó en el Sermón del Monte en cuanto a los misericordiosos? Lo estudiamos ya. Se los recuerdo. En el versículo 7 del capítulo 5 de Mateo dice, bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán ¿qué? Misericordia. Como cristianos somos llamados a ser personas misericordiosas. Aquí se demuestra el cristianismo. Es muy fácil llamarse cristiano, es muy fácil decir voy a la iglesia, soy cristiano, pertenezco al Señor, pero
¿Cómo se demuestra? Una de las formas tangibles de cómo se demuestra si uno es cristiano es dando, otorgando misericordia, porque ha recibido misericordia. Somos llamados al amor. Pedro nos dice que el amor cubre multitud de pecados. No debemos detenernos y enfocarnos en las ofensas que nos han proporcionado. No debemos pensar en vengarnos, sino perdonar y dejar que Dios se encargue de hacer justicia. Mía es la justicia, dice el Señor. Un cristiano que vive en comunión con Dios es un cristiano que es pronto y listo a perdonar, porque sabe cuánto él ha sido perdonado por Dios. Una persona que no otorga perdón y es cristiana, se ha olvidado lo que Dios le ha concedido. Perdón eterno. Entonces, la pregunta sobre el perdón lleva a Jesús a darnos la respuesta sobre la extensión del perdón. Y ahora vamos en tercer lugar a ver el efecto del perdón. La pregunta es ¿cuántas veces? La respuesta es múltiples. Ahora el efecto del perdón. ¿Qué es lo que causa el perdón? Existen varias razones por las cuales debemos perdonar. En primer lugar, debemos perdonar porque ese es el ejemplo de Dios en Cristo. Ya lo leímos en Efesios 4:32, sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como Dios os perdonó en Cristo. En segundo lugar, somos llamados a perdonar porque, como vimos, es la gloria, la honra del hombre perdonar. Debemos perdonar, en tercer lugar, porque como hijos de Dios es característico de nuestra nueva naturaleza obedecer a Dios. Y si Dios perdona, si Dios es misericordioso, Dios nos ha otorgado ahora la capacidad, por medio de su Espíritu, por medio de la regeneración, de poder actuar en una forma misericordiosa, algo que antes no podíamos hacer. En cuarto lugar, debemos perdonar para evitar que en nuestra conciencia se desarrolle una raíz de amargura, dice el autor de Hebreos. Raíz de amargura, la cual contamina. Una persona que no perdona es una persona amarga, es una persona que se convierte en alguien que contamina el resto. Debemos perdonar para evitar que en nuestra conciencia, se desarrolle una raíz de amargura. En quinto lugar, es nuestro deber perdonar para que Satanás, no tome ventaja de nosotros, como nos enseña Pablo. Ustedes recuerdan aquel individuo que había pecado en la congregación de Corinto, estaba viviendo en una relación inmoral con su madrastra. Fue aparentemente disciplinado, apartado, quitado de la congregación. Y en 2 Corintios leemos estas palabras: así que por el contrario, vosotros más bien deberíais perdonarlo y consolarlo. No sea que de alguna manera éste sea abrumado con tanta tristeza. Pablo está diciendo, ya lo disciplinaron, ya se arrepintió, acéptenlo. En el versículo 8 dice, por lo cual os ruego, reafirméis vuestro amor hacia él. Y el 11, para que Satanás no tome ventaja sobre vosotros, pues no ignoramos sus ardides, es una de las traducciones, sus mañas, sus estrategias. Satanás puede usar la falta de perdón para cautivar a un creyente y tenerlo aprisionado. Y ahora quiero que veamos una razón más que se encuentra en Mateo 6. Perdonándoos, dice el versículo 12, nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores, dice el Señor, enseñándonos a orar. Porque si perdonáis a los hombres sus transgresiones, también vuestro Padre Celestial os perdonará. Y si no perdonamos, nuestro Padre Celestial no nos va a perdonar. Esta es una advertencia muy, muy seria. Si no perdonamos, no vamos a recibir perdón. Algunos se preguntarán, bueno, ¿está hablando el Señor de creyentes aquí cuando enseña sobre la oración? Obviamente, el capítulo comienza, o la instrucción comienza con estas palabras: Padre nuestro que estás en los cielos. Solamente los hijos de Dios pueden llamar
a Dios Padre. No todo el mundo es hijo. Entonces la oración se dirige a creyentes. Padre nuestro. Entonces, ¿en qué sentido puede un cristiano no recibir el perdón de sus pecados? Como vimos, esto no se refiere a un perdón en sentido legal, pues en Cristo, ya dijimos, todos nuestros pecados han sido perdonados. Cristo está hablando aquí de un perdón relacional, de un hijo que ofendió a su padre. Dios nos otorga su perdón relacional, nos restaura la comunión con Él cuando confesamos nuestros pecados y cuando perdonamos a otros de sus ofensas hacia nosotros. Cuando un cristiano no perdona a otro, dos cosas suceden. En primer lugar, usted no puede experimentar el perdón de Dios y disfrutar su relación de paz con Dios, gozo en el Señor y satisfacción en la vida cristiana. Es imposible disfrutar a Dios si uno no perdona. Imposible. Y en segundo lugar, si usted no perdona, lo otro que sucede es que recibimos o experimentamos la disciplina de Dios en nuestras vidas. Esto es lo que le sucedía al rey David en el Salmo 32 que leímos hace unos minutos, donde dice el salmista en el versículo 3, mientras callaba mi pecado, mi cuerpo se consumía con gemir durante todo el día. Porque de día y noche tu mano pesaba sobre mí. Mi vitalidad se desvanecía como el calor o con el calor del verano. No hay persona más miserable que un cristiano que vive en pecado, no confiesa su pecado y no quiere perdonar. Esa persona es un miserable. David estaba sufriendo la distancia, la disciplina de Dios, porque aún no había confesado su pecado. Entonces debemos examinar nuestra vida. Si estás triste, si no experimentas el gozo de tu salvación, si Dios te tiene bajo su disciplina y no ves algún pecado particular en tu vida, es posible, no estoy diciendo que debe ser así, pero es posible que la razón de tu tristeza es porque estás guardando rencor contra alguien que te ha ofendido y no le has perdonado en tu corazón. Debes ir al Señor, confesar tu falta de misericordia, tu rencor que estás guardando, o no experimentarás el perdón de Dios en tu vida. De eso habla el Señor Jesús. En Marcos 11:25, el Señor dice, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguien, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras transgresiones. Pero si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos perdonará vuestras transgresiones. El principio es claro. En la medida que perdonamos las transgresiones, pecados a otros, en esa medida experimentamos el perdón de Dios. El autor y orador Oswald Sanders dijo lo siguiente: Jesús nos trata como nosotros tratamos a otros. Él nos mide con la vara que usamos para medir a otros. La oración de Jesús no es perdónanos porque nosotros perdonamos a otros, sino perdónanos así como nosotros perdonamos a otros. En otras palabras, el perdón de Dios relacional depende del perdón que yo conceda a los que me ofenden. Entonces el perdón a otros es esencial para ser perdonado. ¿Cuál es el efecto del perdón? Simple. Dios nos perdona. Y estamos hablando una vez más del perdón relacional. ¿Qué estamos diciendo? Cuando eres ofendido, inmediatamente debes perdonar en tu corazón. Eso es lo que Pablo nos indica en Efesios 4:32. Puede ser difícil, pero debes hacerlo. En segundo lugar, debes, en cuanto esté de tu parte, buscar la restauración con la persona que te ha ofendido. ¿Cómo lo haces? Bueno, según las palabras de Jesús en Mateo 6, existe una frase ahí muy, muy linda, muy interesante, porque donde está tu tesoro, allí también estará, ¿qué? Tu corazón. Debemos estar prontos de mostrar a esa persona que estamos dispuestos a estimarla, a valorarla. Si es un cristiano, ese individuo tiene tremendo valor para el Padre Celestial.
es un tesoro, es de tremendo valor. Y nuestro corazón entonces debe ser uno de buscar a esa persona, demostrarle que tiene valor para nosotros, pues lo tiene para Dios. Los que muestran misericordia, ya lo vimos, alcanzarán misericordia. Nos asemejamos más a Dios cuando expresamos perdón y misericordia como Dios lo expresa. Los hijos del reino son por naturaleza misericordiosos, nosotros. Hemos sido perdonados, debemos demostrar y brindar el perdón a otros. Y encontramos una última, y con esta terminamos, razón por la cual debemos perdonar. Mateo 5:23. El Señor dice lo siguiente: por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Aquí está hablando el Señor de la adoración. Es imposible tener una relación correcta con Dios, adorar a Dios correctamente y tener comunión con Él, a menos que estemos reconciliados con nuestros hermanos. Entonces, la adoración también se ve afectada cuando estamos reservando en nuestro interior, guardando en nuestro interior rencor y venganza. Es tan importante entonces examinar nuestra vida, no solo en términos de pecados personales contra Dios, sino también en términos de nuestra relación con otros. De esto está hablando el pasaje de Mateo. Quisiera concluir haciendo algunas preguntas para reflexionar. ¿Anhela tu corazón perdonar? ¿Está libre tu corazón de rencor o amargura contra alguien? ¿Estás buscando la restauración con aquellos que te han herido y te han ofendido? ¿Estás dispuesto a tomar la iniciativa de entregar tu corazón en manos de aquellos que te han ofendido? ¿Son ellos de valor para ti? ¿Existe en tu vida una persona a quien se te hace difícil perdonar? Son preguntas difíciles y tienen el propósito de hacernos pensar. Con cabezas inclinadas, les pido que cada uno de ustedes pida al Señor que le conceda la gracia para perdonar a alguien que tú sabes debes perdonar.